Hola, saludo a todos los alumnos de Primeros Pasos. Qué bueno poderles ver por lo menos a través de estos medios. Y hoy quiero hacer un breve repaso de las 12 lecciones, porque son 12 lecciones que hemos dado durante este tiempo. Ha sido casi 3 meses. Evidentemente, en media hora no voy a poder dar todo esto, pero sí quiero dar los puntos principales, las cosas principales de cada una de las lecciones y la idea general, ¿sí? De absolutamente todo. Entonces, simplemente dar un repaso, pero sobre todo quiero recordar que debe demandarme sus tareas, por favor, sus tareas de las lecciones que no haya estado, que no haya venido eh, durante este tiempo. Si no ha podido estar porque comenzó más tarde, no, pero si comenzó desde el principio, estamos hablando de enero. Si comenzó en enero y le faltaron algunas clases, todavía está a tiempo de que me entregue esas tareas y poderle dar el acceso a que se pueda ir al nivel 1 de escuela de discipulado. Así que le animo a que lo haga, por favor. En esta semana se ponga las pilas, qué es lo que falta. Y si no me pregunta, no hay ningún problema. Me pregunta tanto en el WhatsApp como en el correo electrónico que les dejo aquí abajo y eh, me puede contactar, ¿vale? Entonces vamos allá, vamos a hacer un repaso rapidito, ¿no? No voy a entrar en muchos detalles ni en muchas cosas, solamente para que tengamos un poquito de noción de lo que hemos dado. Sobre todo, son 2 lecciones y eh, la voy a mencionar rápido. Dice, ¿qué ha sucedido? La importancia de saber qué me ha sucedido. Esto habla de la conversión, ¿verdad? La conversión con el Señor. Eh, Necesitamos saber qué es lo que nos ha pasado, qué es lo que ha ocurrido en nuestra vida una vez cuando hemos aceptado al Señor. La segunda es la vida con Dios y hablamos ahí un poquito de la importancia de la palabra, del tiempo de la lectura, del devocional, de tener esos tiempos con el Señor. También vida con Dios 2, la importancia de la oración, que también tiene que ver con nuestro tiempo con el Señor y también en qué forma debemos de orar y demás. También el número 4 habla de la libertad y aquí habla acerca de la importancia de la liberación en nuestra vida. Bautismo, la importancia del bautismo en agua, es decir, el hecho de una vez ya he aceptado al Señor, me he arrepentido de mis pecados, ya creo en Él como mi Señor y Salvador y tomo el paso público para dar testimonio de que soy un seguidor de Cristo y voy a dejar mi vieja vida, ¿verdad? Por decirlo así, y volver a esa vida nueva con Él. Luego también está la iglesia, donde hablamos que la iglesia es refugio de Dios y centro de capacitación. Es decir, la iglesia nos ayuda y nos capacita. Y la iglesia, y no me refiero al edificio, sino a la iglesia somos unos y otros hermanos en Cristo, ¿verdad? Después el creyente y el mundo, cómo me afecta el mundo y cómo lo afronto. En la clase número 8, vida social, cómo actuar frente a otros y ser influencia, ¿verdad? Cómo desenvolverme en ese sentido. Después la santidad, donde tiene que haber una renovación de nuestra mente. Y ese es el tema 9. Y luego el tema 10, la voluntad de Dios. Cómo conocer la voluntad de Dios. La número 11, cómo crecer, le titulamos. Y aquí hablamos acerca de los obstáculos en el proceso de la madurez cristiana. Y por último, el discípulo o multitud. Tú escoges qué deseas ser, multitud o discípulo. Vamos a comenzar en qué ha sucedido, la importancia que ha sucedido. Número 1 es qué hice cuando oré para recibir a Jesús. ¿Qué hice? Evidentemente lo que hice fue, Jesús tocó en mi corazón, ¿verdad? Y yo al hacer esa oración, yo le estaba invitando a Jesús a que entrara en
en mi corazón y fuera mi Señor y mi Salvador. Entonces yo le abrí la puerta al Señor, ¿verdad? En mi corazón y en mi vida, para que Él estuviese conmigo para siempre. Pero además confesé mi pecado, me arrepentí de mi pecado y le dije, Señor, yo quiero que tú me limpies, me quites todo pecado y yo quiero ser tu hijo. Y eso es lo que ha ocurrido. Ahora, ¿de qué soy salvo? Pues somos salvos de una muerte eterna en el infierno con Satanás. ¿Por qué? Porque todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, como dice Romanos 3:23, y por la paga, Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, ese regalo de Dios es el que nos ha salvado, ese sacrificio en la cruz del Calvario. Jesús, al pagar por nuestra rescate, ¿verdad? Nosotros al aceptarlo a Él, aceptamos también ese rescate y hemos sido salvos de una muerte eterna en el infierno. El autor de nuestra salvación evidentemente es Cristo. Él es el autor de nuestra salvación en colaboración con el Espíritu Santo, ¿verdad? Que es el que nos ha convencido de pecado, el que nos ha convencido de que nuestra vida no estaba en la dirección correcta y es el que nos ha indicado cuál es nuestra salvación y quién es el autor de nuestra salvación, el cual es Cristo a través de un mensaje, seguramente de alguien, ¿verdad? De una persona que Dios ha usado. Puede ser un predicador, puede ser un hermano de la iglesia, puede ser alguien que tú conoces y te llevó, ¿verdad?, a saber quién era el autor de nuestra salvación, el cual es Jesús. ¿Qué ha sucedido a partir de ese momento de ser salvo? Pues fui encontrado por Jesús, nací de nuevo y fui trasladado al reino de las tinieblas a la luz. Soy hijo de Dios, tengo una nueva naturaleza, soy una nueva criatura, soy perdonado, tengo paz con Dios porque estoy reconciliado con Él, soy templo del Espíritu Santo, puedo amar con Él el amor de Dios, puedo resistir al diablo, estoy capacitado para hacer las obras de Dios. Es decir, ya en esto lo que nos ha pasado es que hemos nacido de nuevo. Ya somos salvos y Jesús vive en ti. Y esto es lo que ha pasado en esta primera lección. Es conocer qué es lo que ha pasado. Y es que hemos sido salvos por medio de Jesús, ¿verdad? Porque antes vivíamos en el pecado y ahora estamos viviendo en una vida abundante con Cristo, de salvación, de perdón, de restauración, de sanidad, la cual seguimos caminando para seguir conociéndole y madurando en Él. Recordarles que hay unas sesiones prácticas, ¿verdad? Con los salmos, que comenzamos con nuestro tiempo devocional, con los salmos, y luego continuamos con la lección 2, que era la importancia de la palabra. La palabra es vital, ¿verdad? La palabra es el manual del creyente prácticamente, ¿verdad? Es todo lo que necesitamos para saber y conocer cómo es Dios, quién es Dios, cómo piensa, qué es lo que Él desea, cómo anhela, y es su palabra y una palabra viva, una palabra donde habla también de la eternidad, nuevamente, ¿verdad? Y hay 4 propósitos importantes de la palabra de Dios. Una es para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir. Todo eso está en 2 Timoteo 3:16. También hablamos de qué debemos hacer con la Biblia. Pues debemos leerla, ¿verdad? Con paciencia, amarla, estudiarla, con meditación, ¿verdad? Y hay que acercarnos a su lectura con reverencia. Hay que escudriñarla con oración. Hay que esperar que Dios nos hable a través de ella. Antes de leerla hay que estar dispuesto también a obedecerla. Hay que sacar tiempo para estar con ella. Y aquí también nos habla de cómo hacer un tiempo devocional. Y les hablamos acerca del Emoao, ¿verdad? Que era leer y memorizar la escritura. Pero en este caso es por lo menos tener el texto, ¿verdad? De la escritura, el mensaje, cualquier mensaje
que Dios me esté hablando acerca de eso, la obediencia de lo que Dios te pida que hagas. Es importante también decir, Dios me está pidiendo que yo obedezca en esto, o arrepentimiento, Dios me está diciendo que me arrepienta de este pecado, de esta situación, o algo que estoy viviendo y Dios está mostrando mi corazón, pues también hacerlo. Y luego también la oración, que se refiere a tus oraciones hacia Dios. Es decir, cómo hacemos nuestra oración a Dios, que es la siguiente lección que vamos a estar viendo. Pero en este modo es como podemos aplicar lo que la palabra nos está hablando, nos está enseñando. Una breve oración, lectura, ¿verdad? No ser rígido, permitir al Espíritu Santo, etc. Y la conclusión de esto era que no te separes nunca de la vida, Jesús, y permanecer en Él. Jesús y su palabra, la Biblia. Así podemos dar fruto, crecer y conocer a Dios más íntimamente. Muy bien. Y aquí también ya les mandamos, vamos a tener una sesión práctica más, pero les mandamos el devocional también de la iglesia para que lo tengan la siguiente semana. Ahora, en esta sesión práctica estamos leyendo también los libros de Juan. No sé si recuerdan, pero ahí está también en el manual. Vamos a la lección 3. La lección 3, la importancia de la oración. Y aquí también vimos lo que era la casa de oración. La iglesia es la casa de oración. Y usted y yo debemos vivir en esa oración constante diariamente. La Biblia habla de 3 tipos de oración. La oración individual y personal, ¿verdad? Que se trata de mi relación, intimidad con el Señor, mi relación, el hablar con Dios, ¿verdad? También oración con 2 o 3, con amigos y compañeros de confianza. Y la oración corporativa o congregacional, que es hablando ya del cuerpo de Cristo, la comunidad. Los propósitos de la oración: tener comunión, ¿verdad?, con nuestro Padre. Ese es el propósito de la oración, el que podamos tener relación con nuestro Señor y nuestro Padre. Ahora, ¿cómo orar? Con acción de gracias, perdonando, recordando que Dios es nuestro Padre, con fe, con temor reverente, en el Espíritu, deseando su voluntad específicamente, es decir, con cosas concretas, en el nombre de Jesús, constantemente. Después, 10 cosas por las que debemos de orar. Ahí hay varias citas, ¿verdad?, bíblicas, pero por ejemplo, que venga su reino, su voluntad, por otros, por estar firmes, por obreros, por los hombres, por los reyes, por los que están en autoridad, por necesidad, por perdón, por librarnos del mal. Impedimentos para la oración eficaz. Pues hay varios impedimentos, ¿verdad?, que los podemos ver en la lección. Pero también hay un breve modelo aquí, 6 cosas para incluir en la oración en este orden. Lo primero es la confesión, ¿verdad? Confesar nuestro pecado. Luego también acción de gracia en alabanza y adoración. Luego la perseverancia de ser constante en las peticiones, pidiendo, ¿verdad? Pidiéndole al Señor, escuchando su voz, pasando tiempo con Él, escuchando en mi interior que es lo que Dios quiere hablarme, y terminando nuevamente también la acción de gracia. Hay poder en la oración. Hay poder en la oración. En Santiago 5:16 dice que la oración del justo puede mucho. De hecho, el versículo 13 dice que la libra de la aflicción, que nos libra de la aflicción, que Él sana, que Él restaura nuestra vida y que Él es paz, trae paz entre los hermanos. Es de vital importancia para tu comunión con Dios, la oración. Es de vital importancia para tu comunión con Dios, tu fortaleza y tu descanso espiritual. Aquí también, una vez más, seguimos con el tema de hacer el emoao con los libros de Juan. Y vamos a la libertad, que es el tema 4, a la libertad, la importancia de la liberación. Y esto es un tema más profundo, es que en media hora no puedo repasar todo esto, pero es un tema más profundo. Hay en los que tenemos que nosotros ser
entenderlo, ¿no? Dice, ¿cómo el pueblo de Israel? Vamos a lo que dice el libro. Dice, cuando el pueblo de Israel fue sacado de la esclavitud en Egipto por la mano de Dios, debían darse a la tarea de conquistar la tierra de Canaán. Para esto debían hacerle frente a sus enemigos y derrotarlos. Siguiendo las indicaciones de Dios, para nosotros sucede algo similar cuando nacemos de nuevo, pues somos sacados de la esclavitud del pecado, pero debemos entrar a conquistar la mente carnal, sujetarla a la obediencia de Cristo y ser librados de toda atadura de Satanás en nuestra mente y en nuestro corazón. Y también puede haber fortalezas, que habla de mentiras en nuestra vida, puede haber altivez, que es orgullo, que también puede estar en nuestra vida, y argumentos, barreras que nosotros levantamos o ponemos, ¿verdad?, para no ser bendecidos por el Señor. Entonces debemos de ser libres de todas estas cosas. Venimos, ¿verdad?, de una forma de vivir y entramos en otra forma de vivir con Cristo, la cual hay cosas en las cuales tenemos que ser libres. Y aquí habla de cuándo se está atado por Satanás. Le animo a que lo lea y lo tenga ahí. No puedo hablar de todo ahora, de todo esto, pero solo quiero dejarle con estas ideas principales. ¿Por qué debo conquistar mi mente? ¿Cómo conquisto mi mente? ¿Cómo? Aquí pongo con arrepentimiento y confesión. ¿Qué implica el arrepentimiento? La confesión unos con otros, que es vital para la libertad en nuestra vida. La confesión tanto para Dios, ¿verdad?, con Dios, y también con otras personas. Beneficios de confesarnos los unos a los otros y la importancia de recibir esa liberación. Así que le animo a que lo lea nuevamente todo, porque si no, no vamos a terminar hoy día. Es simplemente dando un repaso a todo lo que estamos o se ha dado en este tiempo. Pero le animo a que lo haga, por favor. Y luego la conclusión. Eso sí, la conclusión dice, el diablo no tiene ninguna autoridad para tocar nuestra vida cuando estamos en Cristo. Jesús pagó el precio de mi libertad y desde ese momento en adelante puedo vivir verdaderamente libre. Ahora puedo decir y gritar, yo soy libre. Pero aún así podemos vivir dándole lugar al diablo, como dice Efesios 4:27, y ser sus esclavos en algunas áreas de nuestra vida. Por eso debemos romper con cualquier relación con el enemigo. En los encuentros, que le animo a que si usted no ha ido pueda estar en el próximo, somos llamados a tener liberación por medio de la palabra de Dios. Arrepentimiento, confesión y de una administración poderosa del Espíritu Santo. Nunca nuestras vidas serán iguales después de un encuentro con el Señor. Así que le animo, si no ha ido, a que pueda estar. Siempre hay unas tareas después de esto. El bautismo, como le dije al principio, es importante, por supuesto que es importante. ¿Salva el bautismo? No salva el bautismo. Pero sí es importante, ¿por qué? Porque es un acto, número 1, de obediencia, número 2, también porque mostramos públicamente de que nosotros queremos seguir a Jesús, dejando una vieja vida, ¿verdad?, y viviendo una vida con Jesús. Ya nos hemos arrepentido, ya hemos creído en el Señor y ahora damos testimonio público en ese bautismo, ¿verdad?, de inmersión, sumergiéndonos totalmente para dejar esa vieja vida, ¿verdad?, y volver, ¿verdad?, a esa nueva vida con Cristo. Entonces, ¿qué método es bíblico? Pues evidentemente se necesita agua, mucha agua se necesita. También se necesita estar totalmente sumergido, volver, y que se bautice también en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto es también muy importante. ¿Cuál es la fórmula correcta? Pues ahí también lo puede leer y estar. ¿Cuál es el significado del bautismo? Ya le dije, el Evangelio se proclama, nuestra experiencia se retrata y el bautismo refleja esa conversión que hemos vivido. Nuestra fe es declarada, es decir, damos testimonio de que creemos en Cristo. ¿Quién debe ser bautizado? Todos debemos ser bautizados, todos aquellos que hemos creído en Jesús y nos hemos arrepentido de nuestros pecados. ¿Cuándo uno debe bautizarse? Inmediatamente después de haber creído
y después de habernos arrepentido de nuestro pecado, en cualquier momento podemos bautizarnos, ¿verdad? Y especialmente según la iglesia lo organizamos para que todos nos bauticemos. Creo que en el año tenemos 3 bautismos donde todos pueden bautizarse. Así que si no te has bautizado, te animo a que lo hagas. Y la 6, ya vamos por la mitad. La 6, quiero ir un poquito más rápido a la siguiente porque me gustaría que simplemente usted leyera todo lo que está en el libro porque es mucho material. Entonces, simplemente para que lo lea. La iglesia es refugio de Dios, ¿verdad? Refugio de Dios. La iglesia es asamblea de llamados, es decir, la iglesia no es las 4 paredes, la iglesia no es el edificio, la iglesia somos usted y yo. Somos la iglesia por la que Cristo vino, ¿verdad? Y pagó un alto precio en esa cruz para dejarnos después, ¿verdad? Esta asamblea de llamados. Asamblea de llamados quiere decir aquellos que nos hemos convertido y hemos creído en el Señor. Somos aquellos que formamos la iglesia. También nos dan consejo la palabra de Dios como en Hebreos 10:25, que no nos dejemos de congregarnos. Fíjese ahora en la situación en la que estamos, no podemos ir a una iglesia física. Sin embargo, estamos en una iglesia virtual o estamos conectados de una forma donde sí podemos vernos, no tocarnos ni demás, pero sí estamos conectados a través de las redes sociales, pero seguimos siendo iglesia. ¿Por qué? Porque usted y yo somos iglesia. La iglesia verdadera, la que habla acerca de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y pone en práctica los principios que se hablan en su palabra. ¿Por qué necesitamos de la iglesia? Porque provee alimento espiritual, porque nos capacita en nuestra madurez para tener comunión con otros creyentes, por eso la necesitamos, y porque brinda la oportunidad también de servir. ¿A quién? A Cristo. Dentro de la iglesia, de esa asamblea de llamados, podemos todos servir. En conclusión, esto es un buen momento para tomar decisión, decir, con Dios, de comprometernos a serle fiel a Él y a la familia en la cual nos ha colocado su iglesia. Determine en su corazón no solo ocupar un asiento en la iglesia, sino dar lo mejor de cada uno en servicio, entrega, compañerismo y consagración. Establezcase el reto de ir a la iglesia no solo para recibir, sino también para servir. Así que le animo a que lo haga. Capítulo 7. ¿Cómo nos afecta el mundo y cómo lo afronta? ¿Qué es el mundo? El mundo, en otras palabras, y que lo dice 1 Juan 5:19, el mundo son los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Y esto es lo que nos afecta del mundo. El mundo, esto es lo que nos puede afectar, ¿verdad? ¿Y cómo afronto eso? Los deseos de mi carne, yo tengo que morir, ¿verdad? A mi yo. Morir a esa carne. También a los deseos de los ojos. Habla Mateo, ¿verdad? 5, 27 y 28, que dice el que solo codiciare a una mujer sin haberla tocado ni nada, simplemente codiciarla, desearla, ¿verdad? A la mujer de su prójimo, dice ya adulteró con ella en su corazón. Entonces está hablando de que tenemos que morir a esos deseos, ¿verdad? ¿Y cómo lo afronto? Muriendo mi carne. Yo determino hacerlo, yo determino tomar esa actitud. Los deseos de la carne igual, es decir, morir para que crezca el carácter y mi fruto, ¿verdad? El fruto del Espíritu en mi vida, y en ello tengo que trabajar constantemente. Lea la lección porque es bastante interesante, ¿verdad? La vanagloria de la vida, que también es lo de la posición, el dinero, que pensamos que es el éxito, pero no es el éxito. El éxito de nuestra vida es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas nos serán añadidas. Así que el éxito es hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo me afecta? Evidentemente afecta, pero por eso tenemos que saber cómo afrontarnos a ella, cómo confrontarnos con ella. Y dice aquí el versículo, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en justicia y santidad de la verdad.
Entonces también ahí está todas las lecciones, las tareas, para que las mires, ¿vale? Y las puedas hacer si no las has hecho. Lección 8, ¿cómo actuar frente a los no cristianos y ser influencia? Nuestro primer desafío, evidentemente, la gente que nos rodea. Vamos a tener que ese es nuestro primer desafío. Hay gente que no va a entender que hemos vivido, que hemos experimentado, qué pasó en nosotros, esa conversión. Entonces va a haber, especialmente nuestras familias. Primero son nuestras familias, luego nuestros amigos, ¿verdad? Son los que empiezan con preguntas, con cosas. Y tenemos que saberles también responder y hacerlo con buena forma. ¿Cómo actuar frente a ellos? Pues actuar con serenidad y con convicción. Y hay una serie de versículos que nos ayudan a preocuparnos por agradar a Dios antes que a los hombres. Y esto es muy importante, preocuparnos de agradar a Dios y no a los hombres. Es decir, no tenemos que quedar bien, sino con Dios. Eso es lo más importante. Con Dios es con quien vamos a pasar la eternidad. Con la gente estaremos un tiempo, una temporada o lo que sea, pero con Dios vamos a pasar la eternidad. Es con el que nos hemos comprometido y nos hemos casado con Él y nos ha dado esa salvación. Así que es fundamental eso. Y también entender nuestra nueva posición en Cristo. Y también formar un nuevo grupo de amigos, que eso también nos va a ayudar. Entonces nuestro segundo desafío es ganar a mis amigos para el Señor, es decir, hablarles de Cristo, mostrar lo positivo que Dios ha hecho en mí. No hay nada peor también para evangelizar que nuestros amigos vean que yo hago una cosa y después vean una cosa, y luego nosotros digamos otra. Entonces nuestras palabras deben ir acompañadas de nuestros actos y tenemos que compartir con sabiduría, y hay una serie de consejos que nos van a ayudar. También haga a sus amigos parte de la oración, y esto es muy importante, que usted ore por sus familia, por sus amigos y gente, ¿verdad?, que no conoce al Señor y pueda conocer también al Señor, como dice Jeremías 15:19. Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú te conviertas a ellos. Así que eso es otro consejo de la palabra precioso. Vamos a la lección 9, ya queda poquito. Lección 9, ¿cómo renovar nuestra mente? Y esto tiene que ver mucho con nosotros, aunque hay una parte que Dios hace, pero hay otra parte que nos toca a nosotros. La santidad es una aventura de cooperación entre nosotros y Dios. Así que hay una parte que le corresponde a Dios. Y aquí lo vemos, ¿verdad? En Salmos 51, 6, y aquí tú amas la verdad, lo íntimo y lo secreto. Me ha hecho comprender la sabiduría. Purifícame como el hisopo, dijo David, y seré limpio, lávame y seré blanco como la nieve. Y eso es lo que ya Dios hizo. Ahora, la parte de nosotros es la que nos toca, como dice Colosenses 3:12, al vestidos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándolos unos a los otros y perdonándolos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. Así que esto es otra de las formas en que nosotros tenemos que vestirnos, quitarnos la vieja forma de vivir, del viejo vestido que teníamos, y vestirnos como escogidos y santos de Dios y comenzar a vivir en esa santidad a la que Dios nos demanda. Hay varios versículos más en esa parte donde también le animo que le eche un vistazo y lo lea, porque es mucho contenido para verlo ahora, pero también aquí nos habla de la voluntad directa y permisiva de Dios, ¿verdad?, de esa santidad que podemos estar viviendo. Entonces, la voluntad directa, que siempre es la mejor y la primera lección de Dios para sus hijos, esta se basa de su infinita sabiduría. Sin embargo, hay veces que por nuestra testarudez o por nuestra ignorancia, Dios no puede realizar su plan directo. A esta segunda opción podemos llamar la voluntad permisiva, la cual podemos decir que es como una concesión de Dios. Léalo todo completamente. Vamos a la lección 10, cómo conocer la voluntad de Dios. Terminamos con la voluntad permisiva, pero ahora vamos a ver cómo conocer la voluntad de Dios. Los beneficios de hacer su voluntad, muchísimos, pero lo primero que tenemos que hacer es renovar nuestra mente, como dice
Romanos 12:2, un versículo que conocemos, ¿verdad? El conocer la voluntad de Dios trae 3 cosas, que es buena, que es agradable y que es perfecta. Léalo, porque eso va a ser muy bueno. ¿Cómo conocer la voluntad de Dios? Y aquí hay varios puntos. Una, muera a sus deseos. Otro, busque el consejo de Dios a través de su palabra. Ya hablamos de eso al principio. Dios pone el deseo de hacer su voluntad. Dios pone paz en el corazón para confirmar su voluntad. Dios pone las circunstancias en ocasiones, no siempre, a nuestro favor. Y esto también léalo porque es muy interesante. La oración, una oración activa del diálogo, no escuchando a Dios. Y esto también es muy importante y es lo que hemos estado practicando con cada uno de los devocionales, ¿verdad? De cada día, de estar escuchando la voz de Dios, de tomar el tiempo de quietud, de estar con eso. Muy bien, aquí también hay unas tareas y vamos allá a la lección 11. Ya estamos llegando al final, que dice obstáculos en el proceso de la madurez. Entonces, ¿cuántos desean crecer? Todos deseamos crecer. Así que le animo a que no deje de crecer y que haga todas estas tareas y lea todo este manual, que es de mucha bendición. Obstáculos para la madurez. Y vamos a ver 3 obstáculos. El primero es mi voluntad o mi carne. Y eso tiene que ver con mi yo. Y ese es mi primer obstáculo. El segundo obstáculo es la gente que nos rodea. También es otro obstáculo. A veces, ¿verdad? Para que las cosas se puedan dar y a veces nos influencian, como decíamos antes. Entonces, ese es otro obstáculo para que nosotros podamos creer. Y el diablo es otro, ¿verdad? Obstáculo para que nosotros podamos crecer. Entonces, tenemos que estar atentos a esos obstáculos para que no nos afecte y podamos seguir creciendo en Cristo y creciendo en nuestra madurez en Cristo, en nuestro carácter, en nuestro fruto y podamos ser cristianos que no sean temporales, sino que sean eternos. Eternos en el sentido de que amen a Dios hasta el final, a pesar de las situaciones o circunstancias que puedan estar viviendo. Aquí otra vez le damos un repaso al Emuao, donde le animo a que haga ese texto de Efesios 10 al 18 y que le enseñe ese texto y escuche a Dios en oración. Y por último, la lección 12, multitud o discípulo. Y aquí hay una diferencia clave, ¿no? Entre lo que es multitud y que es discípulo. Y esta clase yo se las puse también está en otros vídeos, así que la pueden ver. Pero hay una diferencia entre multitud y discípulo y usted debe escoger qué es lo que quiere hacer. ¿Queremos ser multitud o queremos ser discípulo? Si no ha escuchado esta lección, le animo a que lo haga en un vídeo que sí grabé los 2 anteriores. Creo que desde la lección 10, 11 y 12 sí están grabadas, así que las puede ver. Y no me detengo más en esto, pero sí le animo, ¿verdad?, a que por favor, como le dije al principio, haga las tareas. He hecho un repaso muy rápido, rapidísimo, de estas 12 lecciones, simplemente pinceladas por encima, pero con la idea de que usted pueda hacer cada una de las tareas y animarle a hacerlo en este tiempo. Le amo en el amor del Señor y oramos por ustedes cada día para que el Señor les ayude y puedan crecer en Cristo. Dios les bendiga grandemente.